Bueno, como les había comenzado diciendo, específicamente vamos a hablar de derecho. Es decir, el tema de familia multiespecie lo vamos a tomar desde esa perspectiva. Siempre, como ya les dije, acostumbro avisar que no voy a hablar de el perrito y el gatito en cuanto a cómo hay que tratarlo y lo buenos que son y los mismos y todo ese tipo de cosas. No, acá vamos a hablar de derecho. Y desde esa perspectiva es que empezamos con este tema de familia multiespecie. Estas imágenes que yo les muestro, que tengo autorización para mostrarlas en estos eventos, en estas circunstancias y utilizarlas para estas clases, son de la familia de Negrito. Negrito era el perro que fue atropellado en el 2019 en la cochera de San Martín enfrente de la plaza. Negrito empezó a formar parte de la familia cuando esta pareja recién estaba constituida, que de hecho tenían otros animales que también formaban parte de su familia. Y la segunda imagen que ustedes pueden ver es la imagen de ella embarazada y Negrito también formando parte de la familia. Y la otra imagen es cuando ya el bebé Fidel había nacido y era considerado su hermanito. Eso nos va a acompañar durante toda la disertación porque es la manera de mostrarles desde el punto de vista gráfico de qué hablamos cuando hablamos de familia multiespecie. Ustedes saben muy bien que nosotros tenemos un código civil y comercial nuevo, reformado en el 2015, que sin embargo no le dio desde la perspectiva concreta y real a los animales una consideración diferente y a pesar de opiniones y demás, los sigue manteniendo en el ámbito de las cosas, en el régimen jurídico de las cosas. Lamentablemente, el Código Civil y Comercial de la Nación, al decir, como siempre comento, que me dijo Aida Kemelmejer de Carlucci, para los que no la conocen, Aida Kemelmejer de Carlucci es una doctrinaria argentina fundamental en todo lo que tiene que ver con el derecho, especialmente en el derecho de familia, y es una de las hacedoras también de la reforma del 2015. Cuando yo le consulté por qué no se había dado un paso que sí se había dado en otras legislaciones, me dijo, ¿por qué no nos animamos? Y si bien había proyectos diferentes para hacer la modificación, no se hizo. Pero sin embargo, como yo siempre digo, cuando se nos cierra una puerta, se nos abre una ventana y nosotros somos abogados, los abogados somos estrategas. Entonces, desde esa perspectiva, desde esa visión de estrategia, tenemos que ver cuál es la ventana que este nuevo código nos ha abierto. Y una de las ventanas que nos ha abierto este nuevo código para ver cómo podemos introducir los nuevos conceptos que queremos desde la perspectiva animalista es el artículo primero del Código Civil y Comercial del que estoy hablando en este momento. Porque el código, en el artículo primero, nos dice, los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. ¿Por qué esto es importante? Porque, de acuerdo a un constitucionalista, Gil Domínguez, y también a Marisa Herrera, una doctrinaria de familia, ellos plantean esta manera diferente de que nuestra doctrina y por ende nuestra jurisprudencia debe empaparse, debe imbuirse, debe ser. Y el nombre que le dan es un neologismo, es decir, un nombre creado por ellos, que es constitucional. Eso es la utilización a la vez de los tratados, de las convenciones internacionales en que la Argentina sea parte, sea signataria, con la Constitución Nacional, que es precisamente la Constitución Nacional que hace referencia a la obligatoriedad de esos tratados. Yo se los voy adelantando para ver cómo nos vamos introduciendo en esta temática. A tal efecto se tendrá en cuenta la finalidad de la norma, los usos y costumbres, los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados
se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho. Es decir, está abriendo la posibilidad al análisis judicial, es decir, del juez en cada caso. De hecho, Aida Kemelmejer de Carlucci dice que este es un código de casos. A diferencia del código de Vélez, que era más estructurado y daba reglas más precisas y le daba menos libertad a los jueces para decidir. Acá el juez tiene más libertad y más responsabilidad. Es decir, tiene que aplicar todo esto que dice el artículo en cada uno de los casos. Es decir, ver qué dicen los tratados, qué dice la Constitución, qué dice los usos, las prácticas y costumbres con respecto a este caso en particular. Es más trabajo para el juez. Y ahora van a ver cómo coherentemente el artículo 2, siempre estamos hablando del Código Civil y Comercial, reafirma esto, porque dice, la ley debe ser interpretada, le permite al juez un margen amplio de interpretación, teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados, lo estamos viendo, sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos de modo coherente con todo el ordenamiento. Es decir, debe ser una interpretación sistémica, una interpretación teniendo en cuenta todo con respecto al caso, a ese caso. Ya van a ver por qué todo esto que les digo es como para darles la base, la preparación para ir a hablar del tema que nos ocupa en particular. El artículo 3 vuelve, como si no hubiera quedado claro todo lo que les estoy diciendo, a decir que el juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada. O sea, acá ya tienen muchas bases de civil para tratar, empezar a hablar y hasta discutir eventualmente el día que sean abogados, cuando alguien les diga que eso no se puede. Y esto también es una cuestión absolutamente personal, si quieren, le hago el paréntesis, porque yo creo, y ahora vamos a ver por qué lo creo, porque hay dos visiones desde el punto de vista judicial, es decir, dos visiones en cuanto a cuál es la labor del juez. Hay una que considera que el juez tiene que hacer una aplicación. Estamos hablando siempre en el ámbito civil, chicos, ¿eh? No nos confundamos, yo no voy a hablar del ámbito penal, que es terriblemente taxativo y requiere otro tipo de mirada. Estoy hablando del ámbito civil. Lo aclaro por si no hubiera quedado suficientemente claro. Hay quien considera que el juez debe aplicar estrictamente la ley y hay quien considera, como yo, que los jueces pueden, como dice Gilles Deleuze. Gilles Deleuze es un filósofo posmoderno francés que decía, actuar por la libertad, devenir revolucionario, es también operar en la jurisprudencia. Cuando uno se dirige a la justicia no existe. Los derechos humanos no existen. Él se estaba refiriendo específicamente al tema de derechos humanos, que también puede abarcar todos los otros derechos en cuanto a que lo que cuenta es la jurisprudencia. Esa es la invención del derecho. Se trata de crear. No se trata de hacer que se apliquen los derechos humanos, o sea, lo que ya está. Se trata de inventar las jurisprudencias en las que para cada uno de esos casos esto no será posible. ¿Qué es lo que está diciendo? Que la jurisprudencia, los jueces crean el derecho porque logran en cada una de sus sentencias avanzar un poco más en la interpretación legislativa. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el divorcio como ley llegó cuando ya, para empezar, la sociedad había entendido que el matrimonio no era para siempre. Y yo siempre hago esta aclaración porque me encantaba una vieja canción que ustedes no tienen ni idea, pero ni casi diría ni sus padres, solo sus abuelos, de un cantante español que se llamaba Rafael, que se llamaba Los Amantes y decía: los amantes no juran un amor para siempre, que el amor es amor y no obligación como piensa la gente.
cuando la sociedad entendió eso y fue a los tribunales a plantear diferentes situaciones que se daban por las separaciones de hecho que existían, fue cuando recién el Congreso creó la ley de divorcio. Es un proceso que primero es social, que se traslada a los tribunales en busca de respuestas que se dan porque las circunstancias hacen que se modifique una cuestión social que la ley todavía no contempló. Y de la misma manera podemos hablar del matrimonio igualitario. O sea, cuando realmente se entendió que tampoco el amor tiene género, tiene sexo, entonces también se llegó a una legislación al respecto habilitando esta posibilidad. Lo que les estoy tratando de decir es que los pasos no son la ley viene y después es de arriba para abajo. La ley crea el derecho. El derecho se crea de abajo para arriba. Es decir, las necesidades sociales hacen que jurisprudencialmente, ¿entienden cuando yo les digo qué es jurisprudencialmente? Es decir, llevar el caso, la situación a los juzgados para que salgan sentencias que creen precedentes para que se forme jurisprudencia. Eso es hablar jurisprudencialmente. Por eso, un gran doctrinario argentino también dice que los derechos de los demás animales, ya ahora viniendo para este lado, o sea, no solamente hablando de los derechos humanos, dice, no se reconocen, sino que como lo de los seres humanos, o sea, él hace ese parangón que yo les estoy haciendo, porque Deleuze hablaba de los derechos humanos, no hablaba de los derechos animales. Pero Ricardo Rabinovich Berman, este doctrinario argentino, cuando yo les hablo de doctrinario, obviamente estoy hablando de doctrinario del derecho, eh, dice que sino que, como lo de los seres humanos, como lo que dice Deleuze, se construyen, dependen de una voluntad comunitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que depende del requerimiento social, que dependen de que se vea cuál es la realidad social y el reclamo social para que esos derechos se creen. Cuando yo di, por eso está puesta de esta manera, y no modifiqué el power, chicos, disculpen, chicas, porque son todas mujeres, los chicos son del instituto, eh, cuando hice este PowerPoint, como se los estaba dirigiendo a la gente del Instituto de Familia, esta sentencia y en particular esta parte de esta sentencia, la gente de familia la sabe casi de memoria. Por eso cuando yo se las pongo así, primero se las voy a leer para que les quede bien y después les voy a explicar, porque a la gente de familia no le tengo que explicar de dónde viene esta sentencia que de alguna manera nos introduce en la temática. Dice, este tribunal ha dicho anteriormente que en la Convención Americana no se encuentra determinado un concepto cerrado de familia, porque ¿de qué estamos hablando? De familia. Entonces, para introducirnos en esta temática tenemos que ver por qué podemos hablar de familia multiespecie, porque para empezar, ya ahora van a ver que Tribunal Superior dice que no se encuentra determinado un concepto cerrado de familia, ni mucho menos se protege solo un modelo de la misma. Adicionalmente, la Corte Interamericana ha establecido que el término familiares debe entenderse en sentido amplio. ¿Por qué les digo esto? ¿Y por qué se habla de la Comisión Interamericana de Justicia? Ahí en esa sentencia también se hace referencia a la opinión consultiva 17 del 2002. Esta es una sentencia en el caso Fornerón e hija versus Argentina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2012. Vamos a empezar por el principio, que por eso les decía, se los explico a ustedes, no cuando di la charla anterior, porque no hubiera sido necesario. La Convención Interamericana de Derechos Humanos, o también llamado Pacto de San José de Costa Rica, de 1969, que entró en vigencia en 1978 y que la Argentina ratificó en 1984,
La convención, que es la convención a la que se hace referencia ahí, es uno de esos famosos tratados internacionales de que hablábamos al principio y que también menciona nuestra Constitución como que le debemos, entre comillas, obediencia. ¿Por qué? Porque la Argentina lo firmó. Esa convención dio origen a la Comisión, está claro, la convención dio origen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando hay alguna temática en la cual un país, en este caso Argentina, viola o se considera que ha violado un derecho humano de uno de sus habitantes, ese habitante tiene derecho a ir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este caso, Fornerón, les explico muy brevemente, era un señor que había concebido una hija, un hijo, una hija, que mujer, con una mujer que no lo había noticiado de su embarazo, él se entera a posteriori y hay toda una temática en cuanto a que ella entrega a esa hija. Esa hija, para que ustedes se den una idea, nació en el 2000. Este hombre estuvo 12 años batallando, no les voy a contar todas las idas y vueltas para que haya llegado, imagínense, para que haya llegado hasta la Corte Interamericana, porque en primer lugar ella la había entregado, después se la dieron en guardia a otra familia, después se la dieron en adopción a esa familia, todo en un proceso judicial argentino. Por eso él va a la Corte Interamericana a reclamar los derechos que tiene con respecto a esa hija ante la Corte Interamericana. La Argentina es condenada. Ese es un caso que ustedes lo van a ver sí o sí, pero que no, o sea, no le estoy dando o sea, esta explicación se las estoy dando porque ustedes no son abogados, menos abogados de familia, cosa que por supuesto no expliqué el otro día cuando di esto porque las chicas lo tienen absolutamente claro, la gente del Instituto de Familia. Y en esta, bueno, es importante saber que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son inapelables y vinculantes. Es decir, que la Argentina debe obedecer esa sentencia. No así las opiniones consultivas, que no son vinculantes, pero que son importantes y son de referencia. En esta sentencia, la Corte Interamericana hace referencia a su propia opinión consultiva del 2002. Pero todo esto yo se los explico para que se vea por qué estamos en presencia de un nuevo concepto de familia. ¿Cuál es el perimido concepto de familia? El atrasado, el que ya no va más. El concepto que consideraba que la familia era matrimonializada, es decir, si no había matrimonio, si no había ese papelito, o ahora vamos a ver en qué, no había familia, ya no va más. Si no era patrimonializada, si no había bienes en ese ámbito, no había familia. Si no había el concepto de pater, o sea, el concepto de padre de familia, el concepto romano que exigía esa paternalización de la familia, esa existencia del pater familia. Sacralizada, es decir, que no había ritos que hicieran sagrado ese vínculo, ya sea ritos civiles o ritos religiosos. Pero si esos ritos no existían, no existía el concepto de familia, no existía la familia, no se permitía hablar de familia. Biologizada quiere decir que todos tenían un vínculo biológico, es decir, había una relación biológica entre esos miembros. Heteronormada, es decir, padre, varón, madre, mujer. Y capacitista. Eso tiene que ver con el hecho de que aquellos que la formaran eran y que la dirigieran eran capaces en el aspecto tanto jurídico como biológico. Esta es una frase que tiene Aida Kemermejer de Carlucci,
insisto, para los que no saben, Aida Kemermejer, o sea, hablar en el ámbito del derecho de Aida Kemermejer de Carlucci no es necesario presentarla. La presento o la reitero para los que eventualmente puedan no conocerla todavía. Pero es palabras mayores, no solamente como doctrinaria argentina en general, ella ha sido jueza de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y ha sido candidata a la Corte Suprema Nacional. Y es una de los tres miembros de la reforma junto con, ay, se me fue con este Nolasco y con el actual, no me acuerdo. No, el Lorenzetti. Ellos tres fueron los hacedores de la reforma del 2015. Así que es alguien muy importante y tiene un artículo muy interesante con respecto a esto, tiene libros con respecto a todo lo que tenga que ver con familia, pero me encantó esta frase que dice, como dicen los italianos, las cosas ciertamente no son mai come prima. Y en la Argentina las cosas ya no serán como antes, porque la sociedad no es como era. Es decir, ese concepto de familia ya no va más. Y hay una oleada que empezó en la doctrina brasileña, que es lo que se llama la desbiologización de la paternidad. El que comenzó con esto es precisamente este doctrinario brasileño, que es Baptista Villela, con respecto también a lo que les estaba planteando. Ya para que exista ese vínculo no es necesario que el mismo sea biológico. Es decir, hay padres que no necesariamente son padres o madres biológicas, hermanos que no son hermanos biológicos. Bueno, ahora vamos a ir viendo cómo esto se profundiza. Por lo tanto, si sacamos la biologicidad de la mesa, podemos hablar de que existe una paternalidad socioafectiva. Y ahora vamos a ver de qué se trata esto. Dicen que una imagen vale más que mil palabras, ¿no? O sea, esa era la manera de sentir la imagen, por eso les decía que yo no les iba a profundizar y hablar, porque creo que todo aquel que haya tenido un vínculo con un animal de otra especie sabe lo que se siente, lo que se eh, puede vivir. Bueno, y por eso prefería hacerlo con estas imágenes que ahorra el tiempo, ¿no? Entonces, se dice, es preferible hoy, y de hecho es lo que se hace, no hablar de derecho de familia, sino de derecho de las familias, porque hay diferente tipo y concepto de familia, porque ya que no es algo natural. Nuestro concepto de familia es cultural, es lo que creemos que es lo que en las diferentes culturas se va aceptando como familia, porque no es lo mismo una familia en el ámbito en el que vivimos nosotros que, por ejemplo, en una tribu africana, o, si se quiere, también en otras culturas donde se considera que el vínculo familiar es más extensivo o más restrictivo. Por eso, el concepto es un concepto no natural, un concepto cultural, y por lo tanto, al ser cultural es cambiante lo que creímos, ni siquiera les voy a decir hace 50 años, lo que creímos hace 20, es decir, hace 30 años hubiera sido impensado, no les estoy diciendo tanto, impensado el matrimonio igualitario en la Argentina. No les estoy hablando en concreto en la Argentina. Y hoy la adopción de una pareja uniparental, por ejemplo, de una sola persona. O sea, hay un montón de cosas que fueron cambiando. Entonces, ese cambio es porque, ahora vamos a ver en qué medida y desde qué, con qué fundamentos, ese cambio se dio porque cuando hablamos de lo que cohesiona, vincula a un conjunto de seres que viven en un mismo ámbito con un proyecto común, no es la biología, no es la sangre, sino es la
socioafectividad. ¿Está claro todo hasta acá? Porque ahora nos vamos a meter en un temita y ahí pueden ver, o sea, por ahí no se ve, pero todas las imágenes que de ahí lo ven a negrito, entre ellos dos, o sea, en todos lados estaba negrito. En todas partes, en todo su accionar, en toda su vida, era parte de la familia. Y aquellos a los que tratamos como familia son familia. Por eso las imágenes, porque negrito era familia. Por eso les decía del tema de las imágenes. Y ahora vamos a hablar específicamente de la socioafectividad. Cuando nosotros queremos fundamentar, cuando nosotros queremos ver de dónde viene toda esta temática de la socioafectividad y por qué consideramos que es lo que cohesiona, lo que conforma, lo que hace decir desde afuera y desde adentro que un grupo es una familia, podemos apoyarnos en diferentes áreas, en diferentes ciencias humanas, como por ejemplo la sociología. Y de la sociología podemos empezar a hablar de un término que acuña la sociología, que es la aloparentalidad, que tiene que ver con estudios realizados. Uno de los más importantes es el de Franz de Waal. Franz de Waal fue un investigador, también psicólogo, primatólogo, etólogo, que lamentablemente nos dejó este marzo del 2024, que investigó muchísimo en conductas de otros animales, fundamentalmente de primates, y pudo constatar y verificar lo que él llamó una evolución social cooperativa. Es decir, mostró y demostró cómo todos estos animales, otros animales también, de hecho elefantes también, tenían ciertas capacidades para interpretar, por un lado, la necesidad del otro de apoyo, de ayuda, y brindársela. Es decir, cooperar y trabajar también en conjunto para un logro común. Hay muchísimos, si tuviéramos tiempo yo les mostraría, hay muchísimos videos interesantísimos de esto que Franz de Waal ha ido recabando, en cómo se muestra precisamente cómo el otro animal se da cuenta de la necesidad de su compañero y cómo lo apoya y lo ayuda, y cómo esa cooperación basada en la empatía logra que ambos puedan progresar. Bueno, esto es lo que la sociología ha tomado y ha englobado en esto que ha dado a llamar aloparentalidad. ¿Por qué? Porque estas ayudas no se daban en miembros de la misma familia biológica, sino se daban entre quienes estaban circunstancial o intencionalmente juntos en una determinada oportunidad. Entonces, esto es como lo cercano hace que podamos tener esa empatía que nos hace cooperar. Desde la sociología tenemos varias teorías a las cuales echar mano para poder sustentar lo que nosotros queremos conformar, lo que nosotros queremos mostrar, que es la familia multiespecie. Una de ellas es la teoría del apego, que tiene que ver con los estudios de este psicólogo, John Bowley, inglés, que plantea ese vínculo, esa necesidad que tiene el bebé y aún cuando va creciendo el niño, de apegarse fundamentalmente a su madre y a todo aquel que le pueda brindar una ayuda, porque está necesitado, está pero la necesidad, y bueno, esto también da para muchísimo hablar, que esa necesidad no tiene que ver exclusivamente de lo alimenticio, de la alimentación, de lo que tiene que ver con la comida. Eh, hay muchos relatos con respecto a que hay animales que están al borde de la muerte
y parece que ya no tienen posibilidades de vivir y alguien los abraza y los contiene desde el punto de vista físico y pueden recuperarse. No le dio comida, le dio afecto. Lo que pasa es que ese afecto es necesario, imprescindible para vivir. No es simplemente un anexo, no es simplemente algo que vendría mejor. No, es imprescindible. O sea, hay muchos casos para hablar del tema, pero no me quiero ir ni las quiero abrumar con demasiados nombres de antropólogos y todo que estudian el tema. ¿Por qué la sonrisa? Ah, eh, otro de los temas importantes o de las teorías importantes para echar mano en esto, es la de Murray Bowen, eh, psicólogo también, de los sistemas familiares, que esto también se relaciona mucho a lo que se llaman las constelaciones familiares por un lado. ¿Alguno sabe de qué se tratan las constelaciones? Bueno, o sea que todos vieron mi otra yo. Bueno, igual me dice cómo funciona. Bueno, también. Yo sabía lo que eran las constelaciones familiares. Lo que no sabían, y ahora van a ver cuando entremos más allá, más en el Power, les voy a decir por quién yo me enteré de las constelaciones jurídicas. ¿Por qué? Las constelaciones familiares las tenemos re claras. Una de las claves, mejor dicho, iba a decir, de las claves de las constelaciones familiares es el tomar a la familia precisamente como dice Bowen, como sistema, donde cada uno de los miembros juega un rol, aún, y ustedes lo saben, porque todas vieron mi otra yo, aún aquellos que han fallecido, aún aquellos que hace mucho tiempo que han desaparecido, aquellos que no han nacido. Todos ellos forman parte de un sistema. Entonces, la familia dentro de ese sistema funciona con y a través de cada uno de sus miembros. Uno de esos miembros, o más de uno, muchas veces, también es un animal de otra especie. Forma parte también de ese sistema. Cuando le hablaba del apego, perdón, me pareció obvio, pero es obvio que muchas veces ese apego que tiene ese animal humano o no humano es no solamente a su madre, sino también, y se crea mucho y ustedes lo ven, eso es palpable, es una experiencia que muchas veces los niños crean un apego real y concreto a el perro o el gato que vive en la casa, es decir, que vive como parte de la familia. Últimamente hay cualquier cantidad de videos donde ustedes ven cómo el bebé llega a la casa y es enseguida mostrado y compartido con los animales partes de la familia. Y ese bebé se apega también y necesita y crea ese vínculo con ese animal parte de la familia y que va no solamente creciendo, sino va haciendo lo propio y necesitándolo. Y muchas veces cuando está triste, lo comparte y puede compartir esa tristeza con ese otro miembro de la familia que es de otra especie. También, bueno, y forma parte este otro del sistema familiar. Con todo esto, también el psicólogo, de hecho, hizo su tesis doctoral, el doctor en psicología Marcos Díaz Videla, argentino, habla de la cercanía emocional, que es todo, o sea, en la tesis él plantea y hace toda una descripción y un estudio de la cantidad de familias en la Argentina, en otras partes del mundo también, fundamentalmente en la Argentina, que conviven como parte de esa familia con un animal de otra especie. Y que esa convivencia, cuando nosotros hablamos de familia, no hablamos del perro que está afuera y le tiro la comida para que no se muera, o que tengo al perro para que cuide la casa. No es ese el concepto del que estamos hablando. Estamos hablando de ese con el que convivimos verdaderamente,
creamos los lazos y tenemos esa cercanía emocional. Es decir, lo consideramos parte de nuestra familia y por eso, como dije, si lo consideramos parte es porque es. Entonces, esa es otra de las teorías que nos llevan a hablar de una parentalidad afectiva interespecie, es decir, creamos ese vínculo entre otros miembros de diferente especie. No es simplemente esa parentalidad exclusiva, porque hasta ese papá, esa mamá, también se sienten padres y madres en cuanto al vínculo, en cuanto a lo que implica, en cuanto a la representación, en cuanto a la afectividad, en cuanto a la cercanía emocional y en cuanto a qué lugar en el sistema forma ese animal de otra especie, también se sienten padre y madre de ese, como se dice muchas veces, perrijo o gatijo. Y sus colaterales, sus hermanos, también se sienten de la misma manera. Entonces hay una pluriparentalidad, porque no es circunscripta al humano, y hay un vínculo afectivo de que estábamos hablando, una socioafectividad convivencial, porque ese vínculo se logra por la convivencia. Por eso les dije, no se logra si yo tengo el perro afuera. Y lo que yo hago es simplemente tirarle un poco de comida para que sobreviva. Él no es familia. La familia es cuando yo lo trato como tal. Y esto da como consecuencia, de acuerdo a lo que dice también Majo Domínguez Cetreira, una colega que es profesora en la UBA de la materia de derecho animal, y plantea toda esta situación también como esta mirada de una sociedad diferente, porque es una sociedad multicultural, con una mirada desde diferentes perspectivas. Bueno, esto esto que les dije es para mostrarles cómo podemos hoy sustentar que ese animal de otra especie es familia multiespecie. De ahora en más lo voy a hacer muy rápido, si a alguna le interesa alguna sentencia, después se las paso porque no los quiero abrumar, pero les voy a mostrar cómo comienza a nivel de derecho comparado, a nivel internacional, los planteos en donde hasta a un determinado momento se consideraba ese animal de otra especie nada más que una cosa, y ahora se lo empieza a considerar de otra manera, porque se empiezan a hacer planteos jurisprudenciales, planteos a los juzgados con referencia a otra cosa. Siempre debemos tener en cuenta, esto es lo que dice Ana María Boglio. Ana María Boglio es una eh, colega especialista en derecho animal, especialista en filosofía del derecho, especialista en derecho de daños, y es uno de los referentes, sino el referente más importante que tiene nuestro país en cuanto al tema de derecho animal, que en todo esto que estoy diciendo hasta ahora, en el fondo, no es derecho animal, es derechos humanos con perspectiva animalista. ¿Por qué? Porque el enfoque que yo les estoy dando es un enfoque para respaldar, para sustentar, para enaltecer el derecho humano que tenemos de compartir nuestra vida con ese otro y tratarlo como miembro de nuestra familia. Hay que profundizar mucho más esta perspectiva, porque en primer lugar estamos hablando de aquellos animales exclusivamente con los que compartimos nuestra vida y aquellos animales con los que exclusivamente consideramos que son dignos de ser tratados de esta manera. Porque como siempre decimos, mientras el perro es parte de la familia, la vaca nos la comemos y sin embargo es una cuestión de percepción y es una cuestión de cultura que hemos dicho más de una vez. Nos comemos a las vacas porque nacimos en la Argentina. El otro día justamente compartí una reflexión de un biólogo evolutivo, Dawkins, que es el autor de El gen egoísta, que precisamente
decía que todo lo que él lo refería específicamente a la religión, pero yo lo digo que es con respecto a todo lo que pensamos, sentimos, eso lo extiendo yo, porque él dice toda nuestra religiosidad, yo digo todo lo otro que les dije, es una cuestión geográfica. Y la verdad que es cierto, porque él lo que dice es, sos cristiano, sos católico porque naciste acá, en el caso de él, bueno, en Estados Unidos, pero si hubieras nacido en la India, tendrías otra religión, si hubieras nacido en Medio Oriente serías musulmán, si hubieras nacido en Israel serías judío, es decir, es una cuestión geográfica. Nos cuesta mucho entender que todo lo que creemos, todos los conceptos que tenemos son culturales, por lo tanto, geográficos, por lo tanto, cambiantes, por lo tanto, todo lo que creemos puede ser modificado o podemos modificarlo, porque no es constitutivo. O sea, si bien nosotros consideramos que sí, creemos que sí, en realidad, si hubiéramos nacido en otro lado, nuestras circunstancias hubieran hecho que nuestras creencias, porque en realidad la palabra sería esa, todas nuestras creencias son geográficas. Todo lo que creemos lo creemos por donde nacimos. Si hubiéramos nacido en otro lado, hubiéramos creído otra cosa. Entonces eso quiere decir que podemos abrir un poquito la cabeza con respecto a todo. Entonces, cuando yo les decía que lo que estamos haciendo es derechos humanos, perspectiva animalista, es porque en realidad todo este concepto que nosotros estamos manejando de familia multiespecie y demás, tienen que ver más con nosotros que con los otros, aunque por supuesto que lo afectan a nosotros. Pero todo esto que podemos trasladar a los animales de otra especie, lo basamos o lo tenemos que basar en todo lo que nosotros vivimos experimentando con respecto a todas las teorías que les dije. Es decir, esta cercanía, este apego, este sistema de familia que nosotros tenemos es el que tenemos por ser seres humanos. Bueno, en este ámbito es el ámbito en que nosotros podemos sustentar que esos otros con los que compartimos nuestra vida están en las mismas circunstancias que nosotros. Bueno, dale. Sí. Visión, o sea, la crítica, como visión crítica, pero digo, decía que se tenía que funcionar y salir de la visión de los derechos humanos. ¿Cómo? Perdón. Que digo, no tenemos que evolucionar a tener una visión no solo de los derechos humanos, sino de los seres sintientes. Por supuesto que sí. Porque me parece que estamos en un círculo vicioso, ¿no? ¿Y sí? Porque seguimos manteniendo la visión. Totalmente, totalmente. Y yo por eso estamos siempre hablando de derechos humanos, no pasar a otra perspectiva. Es que esa es la intención. Hay algunos planteos desde el punto de vista del derecho de incorporar ya no solamente en leyes, sino en el Código Civil, como vos decís, que no se animaron, y algunos van más allá que van a la Constitución, ¿no? O sea, una reforma constitucional. Entonces, ya hablar de ir más allá de los derechos humanos. Pero por supuesto, sí. Yo no sé si tiene. ¿Cómo está ese planteo? Sí, sí, te contesto, sí. ¿No? Sí, sí. Europea sí, sí, Estados Unidos también, pero ¿cómo estamos con eso? Mal. Y digo por qué. Porque en varios lugares, independientemente de que se hayan incorporado, en algunos lugares se ha incorporado hasta en las constituciones, en otros se ha incorporado en el Código Civil, una denominación que ya puede ser seres sensibles, seres sintientes, seres dotados de sensibilidad, también el Tratado de Lisboa, que es el de la conformación de la Unión Europea, lo plantea, pero son nominalidades. O sea, no modifican el régimen jurídico de los animales, no modifican la situación real. Esto sigue siendo exactamente igual y dicen, no pertenecen, o sea, los animales son seres sensibles. Para lo que corresponde seguirán perteneciendo al régimen de las cosas, o se le aplicarán el régimen de las cosas, mientras no exista una ley
en particular. Es decir, si existe una ley en particular que, por ejemplo, a los perros y gatos, por eso ahora lo vamos a ver con el tema de España, hay determinados animales a los que se le aplica otro régimen. Por eso ahora cuando lleguemos a España te lo voy a decir específicamente, porque ahí sí hay un régimen específico. Y se nota bien la diferencia de a quienes consideramos y a quienes no. Y a quienes dentro de la misma especie consideramos y a quienes no. Entonces, por supuesto que la realidad es esa, la que vos decís. O sea, a eso deberíamos apuntar, pero con una real modificación del régimen jurídico. Porque si no, es como que yo te denomino presidente de la nación, pero no te doy ninguno de los atributos de la presidencia. Te quedas en tu casa, te quedas, o sea, pero tenés el título. Entonces, pregunta, ¿ustedes se metieron a la carne? ¿Corta? Bien. Entonces, acá te los voy a pasar relativamente rápido, insisto, para no cansarlos, porque vuelvo a reiterar que como la charla estaba preparada para quienes manejan muy bien el tema jurisprudencial, lo casaron muy, muy fácil. ¿No? Qué académica mi expresión. Pero quiero decir, lo supieron enseguida y vieron la evolución. No quiero abrumarlas con eso, pero el Power estaba hecho simplemente. En este caso, les muestro. Akers versus Sellers en Estados Unidos, la fecha, 1944. Se presentó Acker ante el tribunal para reclamar por Cort, que era un perro que este matrimonio, cuando se separó, se lo había llevado Sellers. Y Ackers reclamaba la tenencia de este animal fuera del ámbito de las cosas, es decir, no lo reclamaba como una cosa, sino que quería mostrar que tenía un vínculo con Sellers. Bueno, lamentablemente no lo logró. En Harrington versus Harrington, otro matrimonio, en el 81, lo que sí lograron, un régimen de visitas, es decir, siempre estamos hablando del mismo planteo, un animal, porque todas las situaciones maravillosas que hablamos de que existen cuando un animal de otra especie es tratado como parte de la familia, cuando esta familia, en el caso de en una separación o un divorcio, eh, hay que ver esa famosa de quién se queda con el perro, empiezan a surgir los problemas. Bueno, este tipo de problemas que surgen, bueno, hay que ver eh, cómo se resuelven. Y ahí fue donde se empezó a acudir a los tribunales, a golpear las puertas del cielo, como digo yo, para obtener una respuesta de un juez con respecto a estos casos. Este caso de Raymond and Lachman, o con Lachman, de 1999, es muy interesante porque esto es por Lovey. Lovey era un gato, ellas no eran pareja, eran dos mujeres que convivían en el mismo departamento. Eh, Raymond se va del departamento, la deja Lachman con Lovey y después de 4 años quiere volver a llevarse a Lovey, porque entre comillas lo había comprado y era de ella. Acá es muy interesante y después les voy a mostrar por qué, que este juez que le tocó determina que Lovey, un gato, el hecho de que los gatos son tremendamente territoriales, mucho más que los perros, de 10 años, grande, que hacía 4 años que estaba conviviendo con Lachman en ese departamento, por el interés superior del gato, no se lo devolvió a Raymond, aunque Raymond hubiera, entre comillas, demostrado que lo había comprado. Acá ya empezamos a ver cómo hay otra mirada, esa que yo les planteé al principio, de esa posibilidad que tiene el juez de en cada caso mirar en particular para ver el por qué sí, el por qué no. Bueno, este es un caso donde
Por eso les digo, yo tengo las sentencias. En la sentencia dice específicamente por el interés superior del gato. Y yo tengo un artículo escrito con respecto a eso. Ahora les voy a presentar. Claro. Claro, Es un reconocimiento. claro. Se hablaría como se habla entre el superior del niño y el intelectual. Bueno, es que yo tengo un artículo escrito al respecto, con interés superior del animal en parangón con, o sea, yo lo planteo como que se empiece a estructurar como principio rector del derecho, de la misma manera que el interés superior del niño. Bueno, este es otro caso donde se destacó también el tema del bienestar y la afectividad para decidir esta convivencia también. Acá, en House of Meander, Dexter, este perro, tiene tenencia compartida. Y también en este de 2013, Joy, los nombres son de los animales, también se consideró para la decisión el interés del animal. Esto es en Estados Unidos. Todo esto que les estuve diciendo era jurisprudencial. Es decir, ustedes saben perfectamente la diferencia entre Estados Unidos y Reino Unido en cuanto a el tema exacto, el tema de los precedentes, a diferencia de lo latino que es codificado, los europeos, alemanes, españoles, ¿verdad? Como nosotros que somos codificados. Pero todo esto que empezó a producirse, dio lugar a que en el 2017 Alaska sancionara esta ley y fue el primer estado en reconocer que en disputa de custodia durante divorcios, el bienestar de los animales debe ser considerado. Ya es ley. 2018, Illinois, en el divorcio de mascotas, tema importantísimo. Nadie que nos escuche hablar a nosotros de cualquier tema que tenga que ver con derecho animal va a llamar a ningún otro animal de diferente especie mascota. Mascota viene del francés, la palabra mascoté, de una obra de Émile Zola y significa amuleto o talismán. Es algo que da suerte. Como nosotros no consideramos a los animales algo, sino alguien, nosotros ya no los denominamos mascotas. Los denominamos otros animales, los denominamos perro y hijo en el caso de que forman parte de la familia, tienen nombre, por eso yo les pongo los nombres, pero no mascotas. Tampoco animal humano. Bueno, ese es otro tema que va un avance porque nosotros todos estamos aprendiendo, hasta hace no mucho le denominamos animal no humano, pero sigue siendo una definición por la negativa, sigue siendo una definición antropocéntrica, porque los estamos definiendo por lo que no son nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? El centro del mundo, para determinar que el otro no es yo. Entonces, tampoco. Tampoco los denominamos animales de compañía, porque esa preposición de implica que sirvan para algo. De compañía, de experimentación, de consumo. Los animales no son para. Y como la otra vez yo lo dije acá y me corrigieron, pero no era la intención de decir específicamente, sino porque ella lo dice con respecto a los caballos, porque me dicen, las vacas también, sí, las vacas todo, pero Alejandra González Lacerna, especialista en equinos, dice, un caballo no tiene vida útil, tiene vida y le pertenece. Eso se puede decir de cualquier otro animal. Bueno, sigo. En 2019 en California, el Código de Familia de California incorpora la ley 2274 que dice los animales de otra especie no se consideran como cosas. Su custodia se decide de acuerdo a lo mejor para el animal. Chicos, esto es ley, no es invención. O sea, no es lo que me gustaría que fuera. Es ley en cada uno de los estados. Y esta es el sintagma que me parece importante. Interés superior del animal. El artículo que yo escribí es la consideración del interés superior del animal como principio rector del derecho, como uno de los que
se puedan considerar aquellos referentes a los que se toma como mandatos de optimización, como dijera Alexis, es decir, aquello que uno tiene como más arriba de las normas escritas. Esos principios como es el de el interés superior del niño. De la misma manera que la Convención Internacional del Niño nos trajo como principio fundamental y rector del derecho este interés superior del niño, yo propongo y brego porque para toda decisión que tenga que ver con un animal de otra especie, sea administrativa, judicial o de otra índole, se tenga en cuenta el interés superior del animal para decidir. No quiero extenderme en eso porque es otro tema, sería otra charla. Bueno, acá les voy a empezar a tirar rápido. Después, si quieren, yo les puedo pasar el Power, no hay ningún inconveniente. En España, en Badajoz, ya se empezó a hablar en el 2010 de la relación parental, siempre en tema de divorcios. Esto que les planteo son lo que aparece en las sentencias como originalidad. Es decir, ya la sentencia, el juez habla de la relación parental de un humano con un animal. Y, bueno, consagra una tenencia temporal para cada una de las partes en disputa. En el 2014 en Barcelona, por la Perrestel, la sentencia habla de la existencia de lazos afectivos. En Valladolid, con el perro Cachas, también determina la tenencia compartida en un caso de divorcio. Y en Madrid, por Panda, también en el 2021, tenencia compartida. Y acá Oviedo, ¿por qué les puse y por qué vamos a hablar ahora de lo que él planteó? En el 2021 comienza la disputa por tuco. Acá no es, porque todos los demás eran divorcios o separaciones, no necesariamente de matrimonios, pero sí de pareja. Tuco es un caso especial porque Tuco era un perro que un muchacho tenía como parte de su familia, pero que recibe una beca para irse a México. Entonces se lo entrega a una mujer, a otra persona, para que se lo cuide supuestamente por una determinada cantidad de tiempo mientras se iba a México por la beca. Pero resulta que él pasa, ahora no me acordé si eran 2 o 4 años en México. 4, ¿no? Sí, 4 años en México, durante los cuales nunca preguntó cómo estaba tú. Cuando vuelve, quiere que esta persona le entregue a Tuco. Acá tienen a Estel, allá está Cachas y ahí al final está Tuco. Esas imágenes. Ahora van a ver por qué les hice ese paréntesis, ese corte y les dejé como en la serie vieron que les dejan, vamos a ver en el próximo capítulo qué pasa con Tuco. ¿Por qué? Porque les puse que era en el 2021. ¿Qué pasa en España en el 2021? En el 2021 se sanciona la ley, esto es muy importante porque son dos cosas que a veces se confunden. En el 2021 se sanciona la ley 17, que modifica el Código Civil, por el cual se declara que los animales son seres vivos dotados de sensibilidad. Y también se dice que o sea, esto implica que, al igual que en el caso de la custodia de menores, se debe determinar, o sea, el juez es el que debe determinar con quién vivirá el animal de otra especie que forma parte de la familia. Eso surge, mejor dicho, de la ley 17 del 2021. Cómo se organizarán las visitas y cómo se cubrirán los gastos. Es decir, que si uno hace un planteo judicial en caso de divorcio, tiene que incluir al animal que forma parte de la familia, a partir del 2021 por el Código Civil. Pero, además, en el 2023, para no confundirse, se sanciona la Ley de Bienestar Animal, que establece el régimen jurídico básico en todo el territorio español para la protección, garantía y derechos del bienestar de los animales, de compañía
y silvestres en cautividad. ¿Por qué les hago esta salvedad? Porque, por ejemplo, se peleó mucho, pero en el 2023, cuando se habla de animales de compañía, ¿ustedes considerarían que los perros galgos no son perros de compañía? Ajá, ¿no sé? ¿Viste? Pero no entran, no entran porque el lobby de los galgueros fue muy grande. Y no entran porque son utilizados para la caza. Entonces, por eso yo lo que digo es, para correr y para la caza. Allá, no acá en el sentido de que nosotros tenemos la ley independientemente de lo que se haga por la clandestinidad. Eso son las más aparte. Pero lo que yo digo es, ojo cuando nos enamoramos de alguna legislación que nos parece tan buena. Porque en realidad, si bien no es eh, posible negar que hay una mirada diferente, que hubo un trabajo, que hubo un progreso, debemos tener claro que es lo que nosotros llamamos un bienestarismo, es decir, le abrimos las jaulas, perdón, le agrandamos las jaulas, no se las abrimos. Eh, a ciertos animales les damos, sí, Sí, es muy completa la legislación de España, porque, por ejemplo, son uno lee estas cosas y dice que hermoso, pero sigue habiendo corridas de toros, de hecho, corridas solo no. Ahí todavía se practica el torero y todo eso sigue siendo, bueno, lo de los galgos no lo sabía, es muy completa y ver cualquiera que le gustan los animales o tiene empatía, simplemente ver cómo termina el toro, o sea, cómo agoniza, es increíble. Recién ahora creo que nosotros lo estamos viendo hoy porque se hizo viral un video hace 2 días de un caballo que matan porque le quebraron las dos patas Ah, lo vi en Argentina. en Santa Fe. En Santa Fe Sí, lo vi. fue instantáneo. Creo que recién ahora salió en toda la tele y todo, ¿no? Pero porque lo mataron adelante de la gente. Pero bueno, esto es muy completo también. Ves la parte linda. o sea, es importante saber, el conocimiento es poder. Siempre acuérdense de eso, el conocimiento es poder. Nunca van a tener poder si no saben, en ningún ámbito. Cuando les digo esto, hago un paréntesis si quieren. El otro día el pintor me retó porque yo no había subido al techo a mirar cómo me habían hecho el trabajo anterior. Y no, la verdad que no solamente no subí al techo, chicos, sino no entiendo nada. O sea, subo al techo y yo no sé que el que me hizo el trabajo anterior me cobró y me dejó para que se me mojara, o sea, entrar agua. Lo que le quiero decir es que todos, cuando no conocemos, somos susceptibles de ser engañados en todos los ámbitos. Y ser ignorante no, o sea, no es una deficiencia en el hecho de decir, o sea, no es un insulto que yo te diga ignorante, porque sos ignorante en un millón de cosas. El tema es que si en algo vos querés poder opinar o poder defender una idea, tenés que conocer. Entonces, por ejemplo, muchos se llenaron la boca con los progresos españoles, muchos de los que saben, ustedes no, recién se están enterando, quiero decir, se llenaron la boca con los progresos españoles. Bueno, no fueron tales, fueron, pero no los tales que dijeron, a eso voy. Es, es reconocible y uy, por eso, Tuco, la primera sentencia de Tuco, de la misma magistrada, fue antes de la ley del 21. La obliga a esta chica, que disculpen, no me acuerdo cómo se llamaba, a entregar a Tuco. Porque el propietario, y estoy haciendo todas las comillas posibles, de Tuco era el muchacho que había vuelto y lo reclamaba como suyo de su propiedad, porque Tuco era una cosa de su propiedad. Después de la ley del 21, cuando los animales son seres vivos dotados de sensibilidad, esta chica apela y la misma jueza
lo pone en suspenso. Todavía, no sé si todavía o no sé qué es lo que ha pasado porque no hay noticias al respecto, pero no se lo devolvió porque hizo uso de esa nueva legislación, de esa modificación del código, donde era importante también determinar el interés del animal. Así que, bueno, en Cataluña, en el 2022, esto es un caso diferente, eh, donde una persona fue despedida porque faltó al trabajo por quedarse a cuidar a su animal enfermo. Va a los tribunales y la sentencia, si bien no considera que sea una cuestión discriminatoria, porque esta persona habla de familia o sea, habla de un montón de cuestiones que la sentencia no considera, sí la hace volver a su trabajo, porque considera que es arbitrario e injusto que por faltar un solo día, entre comillas justificado, la despida. Y acá, en el 2024, a Geman, una pareja que se separa, no, la persona que se queda conviviendo con Geman no le permite por 10 meses verlo y le aplican una multa de 600 euros por no haber permitido el contacto de la otra parte durante todo ese tiempo con Geman. Bueno, las claves de la ley de bienestar animal. En Italia esto es importante porque si bien no llegó a juicio, se arregló, es el caso de Ana, que trabajaba en la Universidad de La Sapienza en Roma, y Cucciola, su perra, estaba enferma, necesitaba atención. Primero, la perra necesitaba atención y ella pidió días porque ella vivía sola con la perra. Era lo que nosotros llamamos una familia uniparental. Que de hecho, entre paréntesis les digo que cuando Aida Kemermejer de Carlucci nos vino a dar el curso, que una de las chicas que estaba acá el otro día se acordaba, el curso del Código Civil y Comercial en el 2015, ella era una de las hacedoras, era una de las profesoras que venía a todo el país a darnos el curso, una de las placas, una de los PowerPoint que tenía, para la muestra de lo que era el diferente concepto de familia, tenía una mujer con un perro. O sea, ella misma en el 2015 estaba mostrando cómo el concepto de familia también abarcaba a una persona con su animal compañero. Bueno, Ana, en la primera situación, pide unos días para atender a Cucciola. Cuando Cucciola necesita la operación urgente, pide otros días de licencia. Y ahí se aviva y se da cuenta que los días anteriores que le habían dado, se los habían sacado de las vacaciones. O sea que no le habían dado la licencia por la enfermedad de Cucciola. No sé si soy clara con lo que estoy explicando. Bueno, todos los que trabajan saben que no es lo mismo que te pidas un día que te den la licencia a que te lo saquen de las vacaciones. Bueno, Ana alegó tener un motivo grave y familiar y personal para solicitar los 2 días libres y remunerados, y cuando los vuelve a solicitar para la operación urgente de Cucciola, y se da cuenta, ahí va y consigue la ayuda. Ahí está Cucciola con Ana, esas son verdaderamente. Consigue con el apoyo de esta asociación de protección animal, que en realidad es la Liga Antiviviseccionista, por eso LAB, en una negociación con la Universidad de La Sapienza, una mediación extrajudicial, consigue que le den esa licencia para cuidar a Bueno, Colombia. Colombia tienen que tener en cuenta que desde el 2016 tienen la ley 1774 que reconoce a los animales como seres sintientes, o sea, hay mucha legislación al respecto que modifica el Código Civil
bueno, el Código Penal, etcétera, etcétera, adiciona ese y que establece principios para el trato a los animales, como el respeto, la solidaridad, la compasión, la ética, la justicia, el cuidado, la prevención del sufrimiento y la erradicación del cautiverio, el abandono y el abuso. Establece que el responsable de los animales debe garantizar que no sufran hambre, sed, malestar físico, dolor, enfermedades, miedo, estrés y que puedan manifestar su comportamiento natural. No les voy a hablar del tema, pero esto se llama las 5 libertades del bienestar animal. No les voy a hablar del tema porque ya les digo, no son todas bifurcaciones. En base a eso, les mostré la legislación para ver cuál es la jurisprudencia que nos da Colombia. Colombia nos da un caso maravilloso en el 2020, que es el caso de Clifford. Clifford es un perro que tiene esquizofrenia. Por lo tanto, necesita una medicación en particular que 2020, recuerdan todo lo que pasaba en el 2020 con el problema de la pandemia, no lo podían conseguir. Entonces, van a la justicia para poder conseguir el fenobarbital, que era la medicación que sí o sí necesitaba Clifford por su salud. Y lo maravilloso de que, por supuesto, que obligan al Estado a que les proporcione esa medicación a la familia de Clifford, la sentencia dice que los animales son sujetos de derechos, que la unidad familiar como derecho fundamental, la familia, no es o sea, esto está en la sentencia, por eso es importante. La familia no es un concepto monolítico, pues en su constitución se proyectan las aspiraciones, lazos afectivos y construcciones culturales de la sociedad, es decir, es un concepto en constante evolución y por lo tanto dinámico y cambiante. ¿Qué fue lo que dijimos al principio? Eso, esto está ya en una sentencia en Colombia y fue muy famoso Clifford, el primer perro que ganó un fallo en Colombia, y el caso de Can Clifford, considerado como parte de una familia multiespecie, en consecuencia debe tenerse una especial consideración con el can. Perro gana fallo de tutela para recibir tratamiento por epilepsia. Regi, Perdón, esquizofrenia, les dije epilepsia. me llama la atención que, tipo, estilo Amparo de Salud o algo por el tema de la medicación debe haber sido algo muy rápido o que tendría que haber operado, Sí. simplemente. Sí, Sí, lo fue así. También es importante porque Luis Domínguez Gómez Maldonado es un abogado animalista que ha presentado muchos otros casos con respecto a animales y este que presenta es por sus propios compañeros, por sus propios animales, parte de su familia, que no le permitían entrar al parque country. Entonces presenta una demanda diciendo que no le permiten ingresar con su familia, con miembros de su familia. Y la sentencia dice lo del tema de la percepción dinámica y longitudinal de la familia y el surgimiento y consolidación de la familia multiespecie hoy es una realidad social innegable, es de alcance masivo y en constante expansión, lo que conlleva a que la comunidad debe aprender a convivir en armonía dentro del respeto de los derechos que le asisten. Importantísimo la sentencia. Yo por eso les puse, todo esto no es lo que dice el demandante, el actor, sino es lo que dice la sentencia. Bogotá también, el Tribunal Superior, en el 2023, en el caso de Simona, que es un caso de competencia. Es decir, se presenta el caso de Simona en los tribunales de familia y lo rechazan diciendo que no compete, que es competencia del ámbito civil. El ámbito civil dice que es de familia, entonces van al Tribunal Superior para que determine cuál es el ámbito, la competencia, la jurisdicción que le corresponde a la jurisdicción desde la perspectiva de competencia al tema de familia. Y acá la sentencia habla de familia líquida. Esto es el concepto de Bauman, de amor líquido. Si alguno ha leído Bauman, sabe, bueno, y lo analiza desde esa perspectiva y establece que los animales son seres sintientes, establece la existencia de familia multiespecie y determina que en estos casos la competencia, el juez competente es el juez de familia. Chile
en Santiago, en el caso de Igor y Bambú, también un caso de divorcio, establece que los perros son seres que sienten y manifiestan sus emociones. La sentencia, siempre les reitero, sus emociones, la relación entre seres humanos y animales de compañía es similar a una relación padre-hijo. Ya les dije que nosotros no hablamos de animales de compañía, pero les estoy leyendo específicamente lo que dice la sentencia. El responsable del animal de compañía considera a sus animales miembros de la familia, casi como hijos o mejores amigos, en vez de considerarlos como propiedad personal, y describe el rol del animal en la familia como muy importante. La sentencia. También, y esto es interesante porque deberíamos copiarlo, porque nosotros tenemos un proyecto que ya perdió estado parlamentario, que es el de prohibir que se prohíba en los reglamentos de copropiedad de los edificios, de las propiedades horizontales, o sea, que se prohíba prohibir la tenencia de animales de otra especie en el ámbito de los departamentos del edificio de propiedad horizontal. Esto ya lo ha hecho Chile, que el reglamento de copropiedad no podrá prohibir la tenencia de mascotas y animales de compañía por parte de los propietarios, arrendatarios o ocupantes del condominio, dentro de las respectivas unidades. Deberíamos imitar al país vecino. Esa todavía muchísimo. Sí, igual debería extenderse a domicilios particulares, porque también hay casos de propietarios que alquilan no un edificio, no un departamento y te dicen sí. No, pero eso es otra cosa y eso sería imposible porque cuando vos alquilás una propiedad, en calidad de propietario, nadie te puede prohibir cuáles son los... Yo soy propietaria de un inmueble, cualquiera que sea. Como propietario, puedo decir que yo a las morochas no les alquilo porque no me gustan. Porque es mi propiedad, es el derecho de Claro, sí, propiedad. lo puedes decir, pero pasa, puedes reclamar. Eso sería discriminación. Bueno, pero Sería Tenés que- contratar contra Tenés que demostrar, sí, pero que no le alquilas porque no bueno, pero vos tenés que... Sí. No, bueno, pero perdón. O sea, está bien que Está. para que contra el de las partes. Claro, yo entiendo eso. Perdón, yo lo puedo poner en el contrato, pero yo la miro a ella, es morocha. No la alquilo. ¿Quién me puede obligar? Una vez sí. Pero si demostrás que vos estás alquilando por eso, es discriminación. Y eso es lo que Claro, pero como si yo sí, pero me querés sacar porque yo no, eso es otra cosa. Claro. Cuando estás en la situación de lo que se llama posesión de Estado, en este caso, por ejemplo, cuando ya estás dentro del inmueble, no te saca nadie. Pero cuando todavía no accediste, lo saco del mercado. O lo alquilo a quien yo quiero, porque yo lo puedo, porque eso ha sido discutido mucho por el tema de los niños. Claro. Por el tema, claro, por el tema, o sea, no, nunca se discutió a ese nivel con el tema de animales, porque nadie consideraba que ameritaba esa discusión. Pero se ha discutido mucho el hecho de si el propietario puede decir alquilarlos, y de hecho hay muchos contratos que tenían la cláusula sin niños, Que después- y después quedaba embarazada. Exacto. Sí. No te pueden sacar. O sea, si queda embarazada adentro del... O sea, si vamos a analizar un poco más allá, o sea, ¿cuál sería el fundamento por el cual animales sí o animales no? El propietario, los daños. Bueno, El mismo criterio que usan para los chicos. Sí. no, está bien. Es, ¿no? Porque los chicos se escriben las paredes. Mira. O sea, y sin ir más lejos, o sea, una persona sola puede escribirte. No, es que termina siendo discriminación. No, por eso. No es discriminación. Sí. Claro, el tema es que vos tenés que probar que esa fue la causal porque no te alquilaron. Si vos probás que esa es la causal, sí podés. Sí, pero yo no creo que haya un juez, y eso es para discutirlo en otro ámbito y en otro momento, y lo Sí. podríamos discutir. Yo no creo que haya un juez que a mí, propietaria, me pueda obligar a alquilarle a quien el juez diga. Estoy hablando de alquilarle, no, insisto, no cuando tengo la situación de Estado, no cuando yo estoy adentro del departamento y lo quiero desalojar por incumplimiento del contrato. No sé si soy clara. Sí. Es decir, yo estoy acá. Por ejemplo, Sí. les voy a dar un caso
Yo estoy alquilando el departamento, vieron como siempre les cuento de Salabaya. Yo firmé ayer el contrato. Lo hago por inmobiliario. Hoy iban a firmar las personas que me iban a alquilar. Yo no sé quiénes son. Es decir, pueden ser rubios, morochos, chinos, no, porque soy franca, ni siquiera leí el nombre, por una cuestión, o sea, que no sé quiénes son. Si ellos firman el contrato, entran, y yo después me entero que eran morochos, de pelo negro como ella. A mí no me gusta la gente que tiene pelo negro. Entonces, los quiero desalojar. Eso es, porque el contrato decía, sin pelo negro, y ellos no lo habían visto porque no sé si soy clara lo que digo. O sea, una vez que están adentro, no hay juez que los desaloje, independientemente si cumplen o no con el contrato. De la misma manera que estamos con el tema del reglamento de consumo. Sí, que me estoy acordando de una cosa que ahora también se extendió, por ejemplo, a no poder festejar dentro del departamento. O sea, de tu cumpleaños, sí, ya está. Claro. No Podés no puedes hacer reuniones. ponerlo, O, podés ponerlo, andá a hacerlo cumplir. o si viene, no sé, tu prima de Mendoza y se queda, no puedes tener gente que vos alquilaste vos sola. Esas cosas también se. O sea, lo que quiero decir es que en tanto, porque yo puedo decir, ¿saben qué? No me dejan alquilarlo a quien yo quiero, que tiene que ser de 1,80 m, porque la gente petiza no me gusta, ¿vieron? Tiene que ser de 1,80 m, ojos celestes, rubia, de 20 años. Si no me dejan alquilarlo eso, lo saco del mercado. Es el derecho de propiedad. No voy a ir a esa estupidez que acabo de decir, pero ¿cuánta gente sacó del mercado los inmuebles por el tema de la ley que obligaba a determinado tiempo de incremento y demás con el tema de la inflación y demás? Lo sacaron del mercado porque tiene que ver con el derecho de propiedad, que no vamos a discutir acá el derecho de propiedad, quiero decir, no es eso, lo que quiero decir es que es muy difícil obligar a alguien a que te alquilen las condiciones que vos querés. Estoy hablando desde el punto de vista jurídico. Ahora, una vez que entraste, por ejemplo, vos entraste solo en un contrato que decía, porque el dueño decía, no el edificio, no el reglamento de propiedad, el dueño decía que no quería hijos, o chicos, o animales de otra especie. Pero vos resulta que en el periodo en que estás, te juntaste con alguien que tenía un hijo. Ah, vale, si vos venís, pero a tu hijo lo dejamos en el pasillo. Yo desafío a cualquier hijo que te saque, que te desaloje por ese motivo, porque podría decir que es incumplimiento del contrato, pero es mentor. Son los globos, sí. También desafío a que si vos encontraste o quisiste adoptar un animal de otra especie, desafío a que te desalojen por incumplimiento contractual. No creo que haya un juez que te... Por supuesto que cuando se tenga que renovar el contrato no lo haga. Sí, Claro, sí, sí. Esos son dos mangos aparte. Pero estamos hablando desde el punto de vista jurídico. Bueno, México tuvo ahora en el 2023 esta sentencia que no fue en el caso de un divorcio, sino en el caso de un planteo por una habilitación para guardería y guardería canina y el lugar para peluquería y demás de animales. Pero lo importante no es el caso, no es el tema, sino la sentencia que dice la realidad actual es que los animales domésticos han pasado a ser en algunos senos familiares parte de los miembros de la familia. Desempeñan un papel de protección, apoyo, compañía, cariño y cuidado hacia los humanos. Incluso es clara la relación de apego. Fíjense cómo todo se relaciona con lo que empezamos a hablar, ¿no? Con lo que empezamos a hablar. De apego recíproca entre las personas y los animales domésticos en las familias multiespecies, porque se las trata como parte de la familia. Ya no, el concepto de familia multiespecie ya empezó a permear todos los ámbitos jurisdiccionales y doctrinarios. Todavía no permeó, ya vamos a ver en la Argentina la legislación, pero también en la Argentina todo lo demás. Porque se les trata como parte de la familia, son en pocas palabras miembros de ella, de allí la denominación de familia multiespecie o interespecie. La sentencia reconoce que en México existen familias interespecie donde los perros y los gatos son parte de un nuevo contexto social que implica que existan giros comerciales de albergue y cuidado de animales, por eso que yo les estaba diciendo que este caso
no es sobre divorcios, sino sobre albergue y cuidado de animales. Brasil, la Constitución de 1988, en la Constitución se adopta una nueva concepción de familia cuando se reconoce la multiplicidad de formaciones y se amplían las posibilidades de protección legal de diferentes tipos de relaciones familiares y parentales. Eso dio también como consecuencia esta sentencia, que es sobre alimentos, es decir, una pareja que se separa, que tenían varios animales, y la sentencia dice que los perros y el gato se reconocían como integrantes de la familia, y ambos integrantes del matrimonio eran responsables financieramente por los gastos vinculados con su subsistencia, alimentación, bueno, y vacunación. Perdón, ¿eso qué quiere decir? Que obliga a aquel que no está compartiendo la vida y el hogar, la casa, con estos animales, a que también aporte a su subsistencia. Bueno, ahora nos vamos a ver a Argentina. Antes de venir a Argentina, les voy a decir que todo lo que les he comentado ha permeado muchísimo mejor, más fácilmente, la concepción de familia multiespecie en aquellos países en donde ya fue aceptado, por ejemplo, el matrimonio igualitario, el divorcio, el matrimonio igualitario y demás, en el sentido de que son países en los que el concepto de familia ya fue ampliado desde otras perspectivas. Entonces fue más fácil aceptar también el de familia multiespecie. Argentina, 2012, Río Cuarto, Córdoba. También acá es un tema de el intento de reivindicar como cosa el perro porque lo había comprado él y quería que la ex esposa se lo devolviera. ¿Qué dice la sentencia? El perro de la pareja que se separa no es susceptible de reivindicación. 2012, Código de Vélez, chicos, no el nuevo código, Código de Vélez. El perro de la pareja que se separa no es susceptible de reivindicación, porque no es simplemente una cosa en el sentido del artículo 2003-11 del Código Civil, ya que la relación con sus amos contiene un vínculo afectivo que trasciende lo jurídico, 2012, y se resiste a ceñirse a la figura del derecho real como niño. Este caso es un caso paradigmático. La otra vez alguien me dijo que él estaba buscando el fallo. No busquen el fallo porque no es una sentencia. Este caso de Sydney es un labrador que era parte de la familia multiespecie de una pareja que no estaba casada, que se separa. Cuando se separan, el perro Sydney se queda con la mujer, que no quiere que su expareja, el varón, vea a Sydney porque decía que era una excusa para verla a ella. Entonces no le permitía ver a Sydney. Sydney va a ver a una abogada, que en este caso es precisamente Domínguez Cedreira, que yo les mencioné anteriormente. Ella presenta el caso en el juzgado de familia. Se lo rechazan en límite. Es un perro. Lo apela. Y ahí va a la sala J de la Cámara Civil. La sala J de la Cámara Civil tiene como secretaria a Graciela Morgan. Graciela Morgan es consteladora. Graciela Morgan no solamente hace constelaciones familiares, entre otras cosas, por supuesto que es abogada, es la secretaria de la Cámara, es consteladora judicial. Y aplicando el tema de las constelaciones jurídicas, toma el caso, ella lo leyó y dijo, vamos a citarlos. Los citó a una audiencia en la Cámara Civil de más de 5 horas, donde salieron con un régimen de comunicación, que si ustedes lo leen, tienen hasta las vacaciones, con quién pasa Navidad, con quién pasa Año Nuevo, quién lo lleva al paseador, cómo se instrumentan para que no se vean ellos, como un hijo. En Resistencia Chaco, el caso de Yuyu y General, son dos perros que pertenecían a una familia cuyo varón fue denunciado por violencia de género. Esto sucede en el ámbito de la violencia familiar y él les retiene
a Yuyo y a General como una forma de extorsiva, una forma de extorsión, y no se los quiere devolver a su ex esposa y a sus hijos. Van a reclamar por esto y logran que por orden judicial se devuelvan a Yuyo y a General en una sentencia que dice, si bien en cuestiones de violencia familiar nuestro derecho positivo no incluye a los animales, no debería descartarse a futuro su inclusión, no solo por ser instrumentos por la repercusión afectiva que ellos tienen en humanos, sino porque sufren como tales. O sea, hoy no lo tenemos, pero esperemos que pronto lo tengamos, porque eso es lo que está haciendo la jurisprudencia, creando el derecho para que la legislación lo recete. En Chubut, en el caso de Tita, en el 2021, Tita fue una perra asesinada por un policía de un balazo. Una perra, miembro de una familia, y así lo reconoce el juez de la causa que dice que con el arma descripta, ese dio muerte a Tita, hija no humana de la pareja formada por, bueno, la muerte de Tita ha causado en su familia una pérdida irreparable. Estamos hablando de un juez penal, está diciendo esto, ¿eh? Los testimonios del CIM mostraron la integración de Tita en la vida familiar, transformándola en una familia multiespecie. Juez penal habla de familia multiespecie. En San Isidro, en un divorcio por presentación conjunta de Popilla y Chiara, ustedes saben que en las presentaciones conjuntas hoy van con un proyecto. Bueno, en ese se presentó quién se iba a quedar viviendo con Popeye y Chiara y cómo iban a ser tanto los alimentos como el régimen comunicacional que la otra parte iba a tener con respecto a Popeye y Chiara, y fue totalmente aceptado y receptado por la jueza, homologado por la jueza, ese convenio de presentación conjunta de el proyecto inicial del divorcio. En la justicia nacional hay un régimen comunicacional provisional para Burki y Roma, donde la magistrada, dice esto, me parece interesantísimo, María Elisa Rosa, que es la que analiza esta sentencia y a la cual le debo también, María Elisa Rosa es una colega especialista en derecho ambiental de Salta, que analiza esta sentencia en un artículo y yo la sentencia no la tenía y la doctora María Elisa Rosa tuvo la gentileza de compartírmela. Esto lo dice ella, dice que la magistrada logra captar la esencia del problema. Advierte que desde una óptica que va más allá del antropocentrismo especista, es evidente que el amor por estos canes no se extinguirá con el divorcio. Al contrario, perdura y se robustece más allá de la relación de pareja. Y por lo tanto considera que sería injusto exigir a cualquiera de los ex cónyuges que supere este lazo afectivo con sus perros y renuncie a ellos, pues eso equivaldría a privarlos de un vínculo invaluable fundado en el afecto antiespecista, que se ha cultivado durante años de convivencia y persiste después de ella. Yo creo que resume todo lo que les he dicho hasta ahora. El tema del vínculo, de la afectividad, de la socioafectividad, de la convivencia, del tratamiento de familia. Y bueno, en el 2023, en Corrientes también, en el caso de Pope, establecen el régimen de comunicación. Todo esto para mostrarles, sigo y finalizo con esto, cómo en todas estas sentencias, en todas estas experiencias jurisprudenciales, se fue asentando el concepto de familia multiespecie para que pronto ya sea receptado legislativamente, porque desde la perspectiva de la doctrina ya está y ya lo van a ver. En Tucumán, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, en caso de competencia, de la misma manera que les había hablado hoy en Colombia, también por un tema de familia, no es de familia, es de civil, dice, en el caso que nos ocupa a los animales, y con mucha más razón este animal doméstico, son seres sintientes que gozan de derechos propios, como parte de la obligación de respeto a la vida y protección de su integridad. Así, en los términos en que se encuentra formulada la pretensión de la actora de restablecer un régimen comunicacional de visita del animal doméstico, lo dispuesto en los artículos 2, 6 y 59 del Código, considero que es competencia del Fuero de Familia en razón de la materia. O sea, sentencia de la misma manera que
en el caso de Colombia. Y en el caso de Neuquén, en un caso de mediación por la cuota alimentaria, también dan la cuota alimentaria en los ámbitos del Tribunal de Familia con respecto a un animal de otra especie. Esto dice David Varela Trejo, que es un antropólogo, o sea, no es del ámbito del derecho, pero dice, pensar en términos de una familia multiespecie, en los términos aquí sugeridos, otorga la posibilidad de crear una suerte de laboratorio afectivo transespecie para experimentar modos y formas de ser y sentir con otros cuerpos. Y acá, repensar el derecho, las normas, sus interpretaciones en clave constitucional, la palabrita que les dije hoy, constituye una obligación responsabilidad, con todas las tensiones que ello conlleva. Ampliar los márgenes de las relaciones familiares y tomar dimensión del lugar de las personas no humanas en sus lazos sociales y afectivos constituye un paso más en esta búsqueda constante por sociedades más plurales e inclusivas. Esto lo dice Marisa Herrera, una doctrinaria del derecho de familia en la Argentina, también una de las partícipes en el tema de la modificación del derecho de las familias en el nuevo código, y Andrés Gil Domínguez, un doctrinario constitucionalista argentino. O sea, que esto ya en la Argentina y en el mundo ha influido, ha permeado la doctrina y la jurisprudencia. Falta que en la Argentina, por ejemplo, también lo haga con la legislación. Esa soy yo y esta es mi familia multiespecie. Muchas gracias. Bueno, no sé cómo, si apagamos esto, si tienen alguna consulta, alguna pregunta, no sé qué. Sí, yo quería consultar algo. Sí, sí. Muy buena tu pregunta porque me da la oportunidad de decir que el año pasado se presentó ya en uno de los juzgados de familia una demanda por un perrijo con respecto al régimen comunicacional, que se solucionó en mediación. Así que sí, Bahía Blanca ya lo está receptando y bueno, fue a la etapa previa, que es la etapa de mediación, y se resolvió. El abogado fue Matías Italiano, que también es especialista en Derecho del Consumidor y es uno de los profesores de la Cátedra de Derecho Animal. Hasta ahora es el único caso. Que yo conozco. No quiero decir que es el único caso y ya veo que mañana me dicen, pero sí, pero que yo conozco sí, es el único caso. Bien. ¿Alguna consulta, alguna pregunta que les haya quedado? Comunicar. ¿Quedó claro el concepto de familia multiespecie? Se quedó ahí, claro. O sea, Pensar, por ejemplo, logros, pese que están protegidas y está para el tema de comercio, pero que ha habido casos, tengo entendido, de gente que por ahí han descubierto que tenían este tipo de animal y bueno, ahí cómo jugaría. bueno. Por ejemplo, que Puma. exacto, ahí. Sí. Te contesto cómo jugaría desde la perspectiva de que, en concreto, hubo un caso de monos carayá, que esto también tengan en cuenta. Los monos carayá son terriblemente familiares. Por supuesto saben que no son autóctonos de esta zona, sino que son del norte. ¿Para qué? Se extraiga un monito carayá, porque son bebés los que se venden fundamentalmente, es que le mataron toda la familia porque la familia los defiende. Se comercializan, más allá de que yo, y esto lo quiero aclarar, estoy en contra de cualquier comercio de cualquier animal. Por supuesto que estoy en contra de los criaderos, por supuesto que estoy en contra de cualquiera que utilice a un otro animal. Dicho esto, esto que se llama comercio ilegal
porque son especies protegidas, como vos bien decís. En Bahía Blanca se encontró, por denuncias que se le hicieron con respecto a otra situación, y cuando encontraron una familia, porque esta señora había traído primero un monito y después una pareja que tuvieron cría, que las tenían en Bahía Blanca, en las zonas semirural de Bahía Blanca. Acá, y debo decir que agradezco muchísimo a la gente de Fiscalía, porque basándose mucho en lo que yo planteo del interés superior del animal, que es el hecho de que, más allá de la infracción, el delito, el ilícito y la debida sanción que le corresponda al humano por haber cometido la acción o omisión de la que estamos hablando, el animal no tiene la culpa, ni tiene por qué sufrir las consecuencias de ese accionar. Es decir, ser doblemente victimizado, porque ya fue victimizado. Puede sobrevivir en naturaleza. No puede sobrevivir en la naturaleza, entonces su destino es un zoológico. Cuando estaba acostumbrado, hay historias, está el tema de Estrellita en Uruguay, que finalmente murió porque también por todo esto que hablamos de los vínculos, de la afectividad, y todos estos animales están ya acostumbrados a vivir en un seno familiar. Entonces, acá, la solución desde el punto de vista jurídico-práctica, digo jurídico-práctica o judicial-práctica, mejor dicho, o jurídico-práctica judicial, porque lo jurídico tiene que ver con todo el derecho, lo judicial tiene que ver específicamente con lo jurisprudencial, lo que tiene que ver con el ámbito del juez y del juzgado. Acá lo que se trata y se trató es de designar. Nosotros, gracias a la Fiscalía, ya nos llamamos depositarios judiciales, que de la misma manera que no los consideramos cosas para llamarlos mascotas, no los consideramos cosas para llamarlos como cosas a depositar, cosas en depósito, sino que los designamos como guardadores judiciales a aquellos que se hagan cargo de esos animales. Designó como guardador provisorio judicial a esa mujer que los tenía. ¿Por qué? Para que al animal no le implique ningún, y basándonos también en el tema de la familia multiespecie, del tema de el vínculo que estos animales ya tenían, en el respetar el interés superior de estos animales. Basándose en todo eso, el fiscal pidió que se le dejara como guardadora judicial de esos animales a la persona que había cometido el ilícito y el eventual delito. Entonces, ahí de esa manera se protege al animal y se verá cuál es la sanción que le corresponde al humano. Entonces, en estos casos también se puede considerar, siempre y cuando se tenga en cuenta esto, el interés superior del animal, el beneficio mayor para el animal, el mayor bienestar para el animal, que no es culpable de nada, al contrario, y no revictimizarnos. Es como cuando se dice con respecto a cualquier humano que cuando queremos ayudarlos desde el punto de vista judicial, no hacemos más que revictimizarlos. Bueno, no los revictimicemos, no los mandemos a Temayquén. O sea, no los mandemos a un zoológico, porque estos animales, por ejemplo, y no sé si vos fuiste, ¿los viste? Yo no fui de los partos. Claro, porque él pertenece a Fiscalía. En Misiones hay uno que es como Temayquén, que en realidad son animales que ya no pueden, una reserva, supuestamente. Yo fui bastante triste, o sea, porque hay poner los pumas que hay, que nosotros tenemos pumas, que es el tercer felino más grande del mundo, están en peligro de extinción, y cuando vos le cazas la madre, ya después no puede sobrevivir porque no sabe cazar y se muere, obviamente. Le habían cazado la